Señora Beirac, comienzan ustedes esta proposición de ley en la exposición de motivos citando el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 y para reforzar la idea mencionan el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66 de Naciones Unidas. Pero como suele pasar, ustedes ya empiezan retorciendo las palabras para engañar con lo que realmente dicen dichos artículos. Abro comillas, textual. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente, que eso les cuesta mucho entenderlo, en la vida cultural de la comunidad. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, etcétera. Aunque les cueste entenderlo, porque son ustedes los mayores enemigos de la libertad que existe en esta Asamblea, lo compiten con Podemos, con Unidas Podemos. Los dos artículos tienen un nexo común, la libertad. ¿Por qué ustedes quieren siempre regular lo que hay que dejar a la libertad de los ciudadanos y de la sociedad civil? Enseguida se explica en su proyecto de ley. La verdadera motivación de su iniciativa es seguir a pies juntillas su Biblia, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS y la Agenda 2030. Y ya comienzan con la aburrida matraca de las políticas transversales para la transformación de nuestras sociedades. De verdad que son ustedes agotadores. Es verdad que la Constitución española, la que ustedes ignoran y desprecian y atacan cuando les interesa, comentan en la exposición de motivos, dice el artículo 44 de la Constitución, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, pero insisto, en libertad. El problema de fondo es que su proposición de ley es de un intervencionismo y un control que no casa bien con esa libertad que les he comentado y con el mandato constitucional del artículo 44. Es una proposición de ley de una extensión muy importante, 108 artículos, ahí es nada. Pero analicemos algunos de los capítulos y artículos que justifican nuestra oposición a esta proposición de ley. En los artículos 3 y 4, en los principios rectores de la ley y en sus fines, introducen, como no, la ideología de género como elemento vertebrador. Y ya conocen nuestra posición al respecto de un elemento que ustedes utilizan de forma habitual para dividir a la sociedad y provocar el enfrentamiento. No cuenten con nosotros para ello. Profundizar en la igualdad de género en el ámbito cultural, comillas, afirman en la proposición de ley. ¿Algún día sabrán que los seres humanos tenemos dos sexos, masculino y femenino? ¿Por qué hablar de géneros permanentemente? Son ustedes agotadores con la dañina ideología de género. Y no deja de resultar irónico que encima ustedes utilicen en varias ocasiones el término dignidad humana, vinculado con la cultura, cuando lo primero de la dignidad humana es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, es decir, estar en contra del aborto y de la eutanasia, que es lo que ustedes defienden. No cabe mayor hipocresía, señora Beirac. Ustedes hablan de derechos culturales como integrantes de los derechos humanos. Se ve que no han estudiado derecho. Ese término de derechos culturales que ustedes en su mundo de Gramsci inventan no existe como les he explicado. Dejen de manipular a la opinión pública. Ustedes confunden de forma interesada y torticera la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura con un derecho finalista per se que reside en los individuos, cosa que no se recoge así ni en la normativa internacional ni en la nacional. Pero empiezan ustedes enseguida a mostrar las verdaderas intenciones de su proposición de ley, su intervencionismo. Hablan ustedes en el artículo 11 de la unidad de evaluación cultural. Como ya se han inventado unos derechos culturales a su medida, necesitan, como buenos sectarios y aprendices de dictadores, una unidad de vigilancia, como si fuera la Stasi de la antigua República Democrática Alemana. Hay que controlar la cultura y para ello, qué mejor que comisarios políticos a su servicio, ¿no? Por cierto, ya que hablamos de esta unidad para evaluar y vigilar, ¿podían ustedes condenar los ataques que están sufriendo los museos y obras de arte en sus instalaciones que deterioran el patrimonio de todos? Estamos ante auténticos talibanes de los museos y de la cultura. ¿Qué condenas han hecho ustedes ante los salvajes que han atacado el patrimonio cultural, tanto aquí en España como fuera de España, con la excusa del cambio climático que ustedes han creado con su religión climática radical? Y en el artículo 12, los inspectores, como no, rápidamente muestran sus verdaderas intenciones de control. Proponen ustedes en el artículo 19 la creación de una oficina de atención al tejido cultural. Pero entonces, ¿para qué está la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte? Venga, vamos a crear más gasto público, que somos ricos, que la gente de la calle no tiene necesidades acuciantes. Debería caérseles la cara de vergüenza
de seguir defendiendo tanto chiringuito inútil, tanto gasto político innecesario cuando las familias, la España que madruga, los trabajadores, los autónomos, los parados, las personas mayores lo están pasando terriblemente mal por las políticas nefastas del Gobierno de Sánchez que ustedes apoyan. Ustedes a gastar, que ya vendrán las próximas generaciones a pagar el desaguisado, ¿no? No contentos con ello, en el artículo 22 vuelven a la carga con nuevos organismos colegiados y comisiones delegadas para coordinar la política cultural con otras consejerías. Más madera, que diría Groucho Marx. Y en el artículo 76 ya mencionan otro organismo más, el Consejo de Cultura, que ya esbozan su existencia en el artículo 23. Son ustedes insaciables al gasto y al despilfarro público y pretenderían que apoyáramos semejante dislate, ¿de verdad? Pues va a ser que no. Lógicamente, con tanto organismo y chiringuito hay que realizar un marco estratégico, una planificación, que esa palabra bien que les gusta, o varias, y por supuesto mapas, que si no, no nos orientamos. Pero pensarán que ya hemos acabado con tanta estructura, ¿verdad? Pues no, señorías. Seguimos con otro importante ente, la Unidad de Evaluación Cultural, que es, según el artículo 28, la que evaluaría y que haría entonces la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. ¿Para qué está? ¿Para qué está la Asamblea? ¿Para qué está la Comisión? Para nada, según ustedes. Desprecio absoluto al papel de la Asamblea y de la Comisión. Más Madrid inventa la Unidad de Evaluación Cultural y hay que llenarla de contenido controlador, lógicamente. ¿Cómo le gusta a la izquierda sectaria? Y no hay control sin los indicadores correspondientes y otra vez vuelven a mostrarse como lo que son, siervos obedientes y disciplinados de la Agenda 2030. El importantísimo indicador de igualdad de género, que no de sexos, como ya les he comentado. Mencionan también la gestión cultural comunitaria, que les gusta especialmente, y un prolijo repaso de equipamientos culturales de carácter público. La verdad es que, todo hay que decirlo, señora Beirac, algunos de los artículos que desarrollan estos equipamientos están bien planteados. Ya podían aprovechar para pedir al Gobierno social comunista, cuando hablan de los museos, que gobierna con su apoyo, que detenga su intención de descolonizar museos nacionales como estamos viendo que quieren llevar a cabo. Menudo disparate. Pero como su sectarismo, sus argumentos, llegamos al más sectario de los artículos, el artículo 50 sobre lugares de memoria, donde ustedes, en su hipocresía habitual, solo quieren ver la parte que les interesa. Quieren levantar viejos odios que ya estaban enterrados por los españoles hace más de 45 años y buscan la confrontación y la división. Mencionan la guerra civil, a Franco, y se olvidan de las tragedias que también se causaron en el otro bando. Lo dicho, son ustedes unos sectarios incorregibles que solo buscan la división. Sin embargo, en un ataque de lucidez, plantean un tema importante en el artículo 61, que no se ha desarrollado bien en la Comunidad de Madrid, el mecenazgo privado que ha brillado por su ausencia en las políticas gubernamentales. Y resultan interesantes los artículos siguientes sobre emprendimiento cultural, beneficios fiscales y patrocinio. Voy terminando. Hay algunas cuestiones interesantes en materia de digitalización de la cultura, pero vuelven a caer en el intervencionismo en materias de gobernanza y en el incremento de chiringuitos y órganos. Ya he perdido la cuenta de cuánto llevamos. El Consejo de Cultura del artículo 76 es otro ejemplo. Vacían ustedes de contenido a la consejería. Por supuesto, el tema de imposición de igualdad de géneros, que no de sexos. Ya está bien de cuotas artificiales, señora Beirac. Dejemos que las mujeres puedan tener mayoría si lo tienen merecido por su capacidad profesional. ¿Qué es esto de las cuotas? Como no podía faltar lo sostenible, le dedican varios artículos de su infumable ley a partir del artículo 79. Se rinden nuevamente a los ODS que les dictan desde fuera. El estrambote final son los 3 últimos títulos de la proposición de ley. El título 9, en el que hablan de la educación y creación de públicos, como siempre queriendo controlar la educación para sus fines sectarios, y en el que, oh sorpresa, ¿a que no adivinan qué les ha ocurrido? Pues sí, ustedes seguro que aciertan. La creación de otro chiringuito, esta vez llamado Observatorio de las Artes en Educación. Más madera. El título 10, en el que quieren adoctrinar de nuevo con la ideología de género, que no de sexos, es lo que en la naturaleza existe, con ocurrencias como la del artículo 102, por poner un ejemplo. Representación equilibrada de las personas no binarias. Su gran preocupación siempre con estos temas. Y en el título 11, sobre la diversidad cultural y el enfoque intergeneracional, con un artículo 106, que desconoce que en materia étnico-racial ya está garantizada la igualdad de los españoles por la Constitución española. En definitiva, como ven, señorías, ideología retrógrada, vestida de falso progresismo, sectaria, intervencionista, despilfarradora, inútil y excluyente,
que la izquierda de Más Madrid pretende trasladar esta vez al campo libre de la cultura. Dijimos en nuestra campaña electoral Protege Madrid. Gracias. Y hoy lo hacemos oponiéndonos a esta proposición de ley presentada. Muchas gracias. Señor Badet. No, simplemente contestar al señor Envalle, que dice que si no creemos en la libertad. Es que los que creemos en la libertad y en los derechos de la gente somos nosotros, que lo hemos demostrado siempre defendiendo los derechos individuales, cosa que no hacen desde ustedes con el comunismo recalcitrante que les come y les corroe. Entonces, cuando dejen de ser comunistas, pues aprenderán a lo mejor un concepto que es la libertad y los derechos de los ciudadanos, y la actividad cultural, como se ha explicado ya repetidas veces en esta Cámara, es una actividad libre, que está protegida por la Constitución, por los organismos internacionales, pero que se ejerce en libertad, cosa que ustedes no entienden. Ustedes quieren regular todo, contribuir a los chiringuitos que contribuyen el PSOE, Más Madrid y ustedes, porque tienen a mucha gente que colocar que a lo mejor no se gana la vida de otra manera. Pero es que, mire usted, la cultura no hace falta crear este tipo de organismos como nos ha recitado la señora Beirac en su proyecto de ley. Es que no hacen falta todo ese tipo de organismos controladores, censores e intervencionistas. No hace falta. Creemos en la libertad. Eso a ver si algún día conseguimos que lo entiendan, aunque sea al final de la legislatura. Muchas gracias.